Bueno, pues antes de nada debemos hacer un boceto sobre realmente el tipo de objeto que queremos hacer, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, si partimos de formas o bien esféricas, hacemos el boceto para la esfera, o prismáticas, o bien tipo elipsoide. Entonces, formas básicas. Si extruimos, le damos alturas, pues elipsoide, o bien elipse que se convierte en cilindro elíptico, o bien prismático, o bien esférico, ¿no? Son las formas así básicas. La esfera entendemos aquí que esto es tridimensional, ¿vale? Bueno, si queremos convertir esto en algo más complejo, ya sabéis que podemos enlazar, pues imaginaros, esto puede ser elíptico, puede ser circular, dependiendo de la perspectiva. Si hago aquí otra elipse, pues la fusión de esta forma elíptica, pues con esta pues ya me da una forma de elipsoide, o bien tórica si es circular, ¿no? Si ahora lo hago por aquí un arco hacia adentro, pues ya me da la forma de Escocia. Normalmente la Escocia es la curva que tiene un arco menor y otro mayor, ¿no? Con distinta concavidad, ¿no? Si los dos tienen la misma curvatura y por tanto también el mismo centro, pues se dice que es media caña, ¿no? Y ya sabéis que esto puede ser una moldura, o sea, puede ser una traslación o puede ser un giro y provoca entonces la forma en Escocia, ¿vale? Entonces, como veis, es una forma muy usual para los frascos, ¿no? Tanto externamente, ¿no?, como internamente, ¿no? Mientras que si el frasco en la parte baja se mete hacia adentro, así, pues estamos hablando de un trozo tórico, ¿vale? Bueno, pues es lo que vamos a utilizar siempre. Otra opción para el diseño sería coger una de estas formas y antes de empezar a redondearlas, pues cortarlas. Entonces recordad que si, por ejemplo, cortábamos por los puntos medios, ¿alguien se acuerda el nombre de este tipo de poliedros al cortar por el medio? Corte de tipo 1, ¿vale? Entonces si cortábamos así, teníamos una primera figura que era el cuboctaedro, ¿vale? Entonces he visto por ahí algunos tapones de algunos frascos que están hechos con estas formas poliédricas, que es un poliedro arquimediano, ¿no? Entonces aquí nos queda un triángulo, aquí otro triángulo, aquí otro, aquí debajo otro, etcétera, ¿no? Ahí tenemos el cuboctaedro, que sería esta figura, el cubo con estos truncamientos, aunque también podemos coger el octaedro y cortarlo también por el mismo procedimiento, ¿vale? Bueno, si queremos ya meternos en algo más interesante, pues podemos enlazar, imaginaros, una forma esférica, o si aplastamos la forma esférica tenemos la forma de elipsoide, ¿no? Ya sabéis que la esfera tiene secciones siempre circulares, ¿no? Y en el caso del elipsoide, pues la sección sería pues una elipse, ¿no?, y luego otra elipse sería como una pastilla, como algo aplastado, ¿no? Hay dos tipos de elipsoide, de 2 o de 3 ejes, ¿no? Bueno, si por ejemplo cogemos una esfera y hacemos una superficie de revolución tangente, se convierte en un cono que puede estar aquí enlazado con una escocia de revolución, por ejemplo, ¿no? Esto sería algo válido para el diseño. Y aquí un último arco, ¿no? Y al mismo tiempo podemos hacer que esto también, en vez de ser de revolución, todo esté aplastado, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer algo como esto. Entonces, terminamos aquí y por último, pues el tapón podría ser una esfera o bien un cilindro. Entonces ese cilindro, le damos aquí la forma en perspectiva, cilindro más un fragmento de esfera, ¿vale? Entonces tenemos la esfera más el cono más la escocia más un trozo tórico aquí debajo, ¿vale? Y esa será la forma. Pero en vez de mantenerlo así, lo que podemos hacer es coger esto mismo y, como si dijéramos, lo aplastamos. Con lo cual, en vez de tener aquí una sección circular, pues tendría una sección elíptica, o sea que es más estrecho, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces podemos o bien hacer el óvalo o bien hacer la elipse. Entonces lo primero, ahora ya empezamos con el dibujo en planta y alzado. Una vez que tenemos claro nuestro diseño, hacemos una línea vertical, colocamos ya aquí los ejes y entonces vamos a ir haciendo. Ya nos sirve esto como eje vertical, la planta y alzado, ¿vale? Y ahora un eje horizontal.
y trazo aquí ya lo que será la planta del contorno de parte de la figura, por lo menos esto. Luego voy a ir haciendo otros contornos, ¿vale? Entonces tengo aquí este eje. Recordad, son segmentos de mayor y menor tamaño intercalados por una cruz, ¿no? Bueno, puedo coger una elipse, si no me interesa esta elipse porque es de cierto grosor o una excentricidad no válida, cogería otra, ¿no? Vale. Incluso puedo, si no tenéis la plantilla de elipses, pues lo que puedo es hacer un óvalo sustitutivo de la elipse. Entonces cojo por ejemplo, esta elipse, voy a coger, aquí el tamaño este me da el tamaño de un diámetro conjugado, ¿no? Vale. O sea que tendríamos aquí esta de 40 a 45, sería de aquí a aquí 4,5 centímetros, ¿vale? Bueno, entonces voy a coger aquí, miro dónde está el eje, aunque no distingo muy bien, porque eso sí hay que ajustar perfectamente los ejes, ¿vale? Entonces coloco aquí el eje, coloco aquí el otro y este. Bueno, casi voy a marcar los ejes porque no distingo nada. Entonces si no se distingue no se dibuja bien. Entonces aquí, a ver, la posición está aquí. Ahí. Aquí, vale. Bueno, tengo ahí los ejes principales. ¿Puedes subir la hoja que no se ve? Vale. Los ejes principales. Lo que voy a hacer para que esté en concordancia es bajar esto un poco así. Vale. Que son aquellos que son ortogonales, son el eje mayor y eje menor de la elipse. Vale. Bueno, pues esta podría ser la sección, aquí la sección más importante de mayor grosor, y ya la marco en principio a lápiz. La puedo marcar también a bolígrafo, pero bueno, como a lo mejor luego desaparece alguna línea de estas. Vale. Bueno, puedo hacer una figura, un óvalo que se parezca mucho a esto, si no tenemos aquí pues esta plantilla de elipses, ¿no? Entonces, para hacer el óvalo, pues podría coger, por ejemplo, una línea secante desde este punto hasta, por ejemplo, aquí ya parece que empieza mayor curvatura, ¿no? Y decir, bueno, pues voy a hacer esta secante. Bueno, como intercepta aquí, lógicamente, si yo aquí hago la mediatriz, aquí voy a obtener el centro en la intersección, ¿no? Entonces, o puedo hacer una perpendicular por el punto medio, o puedo coger el compás y directamente aquí hacer la mediatriz, obteniendo ya el centro de curvatura de ese arco. No es que una elipse se pueda hacer con arcos de circunferencia, pero se puede aproximar bastante, ¿vale? O sea, podemos coger una elipse sustitutiva, un óvalo sustitutivo de una elipse. Con lo cual ya puedo trazar esa línea que me va a definir con precisión la posición exacta del centro de curvatura de ese arco, ¿vale? O sea que quiere decir que este será el centro para hacer ese arco con aproximación, ¿vale? O sea que veis que viene por aquí y pasa por encima. Aquí ya empieza a variar un poco, ¿no? Entonces, bueno, si ahora hago aquí otra línea secante, debería hacer dos para ser más preciso, obtendría el centro de este arco, ¿no? Pero como ya veo que aquí empieza a variar la curvatura, ahí de donde veo que salga, lo que voy a hacer es coger ese punto, sé que sale de aquí, cojo este punto, el centro de curvatura, alineo con este, y donde corte aquí, pues aquí tendría un arco que seguramente se acercará a este, y luego aquí al final tendré otro, ¿no? Vale. Entonces, lógicamente esto no va a ser el centro de curvatura de esto, porque entonces ya estaríamos hablando de un óvalo exclusivo, ¿no? Pero si aquí hago una línea secante a la cónica, al hacer aquí la mediatriz puedo aproximar el centro, que sería este, ¿no?
Bueno, recordad, si yo ahora cojo esto, pues necesariamente esta curva sale ligeramente menor, y es la diferencia entre un óvalo y una elipse, ¿no? Como veis, se aproxima bastante, pero no es igual, ¿no? Ya que una elipse nunca se puede hacer con arcos de circunferencia, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos las dos opciones, o bien hacemos, recordad, hacemos el arco para hacer esta circunferencia, y luego sobre este eje marcamos este punto y hacemos este otro arco, ¿vale? Con lo cual tendremos ya, y ahora la simétrica, igual distancia, este centro, etcétera, ¿vale? De esta manera puedo hacer una figura de óvalo prácticamente idéntica a la elipse, aunque distinta, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, y decíamos que esa elipse luego al final se va a convertir abajo en otra forma. Si queremos, puede ser pasar de circunferencia a forma cada vez más elíptica, o puede ser todo elíptico hasta abajo, ¿vale? Bueno, proyectamos estos dos puntos mediante líneas verticales, extremos de esa elipse, y ya sabemos que va a ser el contorno para la forma más externa de esa figura en planta, ¿no? Entonces dibujamos la línea de tierra. Vamos a separar la figura para que la línea de cota luego no intercepte en la línea de tierra, entonces la hacemos a cierta altura. Y ahora voy a coger, por ejemplo, arcos de circunferencia para hacer este detalle. Entonces cogemos dos circunferencias menores, si queréis lo hacéis con el compás o con la plantilla. Voy a venir aquí a la esquina y digo, bueno, lo primero pienso el tipo de curva que quiero hacer, por ejemplo algo como esto, así, que venga por aquí, y aquí una circunferencia, por ejemplo, vamos a ponerla más hacia adentro, por ejemplo así. Podría ser algo como esto, o incluso más estrecho, ¿no? Como aquí. Bueno, vamos a hacerlo algo más estrecho. Entonces, vale, la anchura esta, y ahora nos metemos más hacia aquí, y ahora por aquí va a venir así. Así es más fino. Bueno. Fijaros entonces que aquí va a haber una circunferencia y otra, y luego la tangente a una esfera, y por último aquí decíamos que íbamos a enlazar para terminar aquí en un pequeño cilindro, y por último aquí un trozo de esfera. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, en vez de hacer un trozo de esfera, vamos a hacer que la esfera venga aquí, así, y que sea algo más grande que el frasco. Algo como esto, por ejemplo. Sobre el diseño ya depende de cada uno. Entonces, fijaros, está formado aquí por un arco circular, por otro arco circular, por una superficie que va a ser tangente y va a ser un cono elíptico, por otra circunferencia y por otra. Y luego la simétrica, ¿vale? Bueno, entonces partimos de la primera, entonces voy a colocar el centro para la primera aquí. Entonces marco aquí la posición del centro, hago entonces este eje, y ahí va el centro de una esfera, ¿vale? Hago la esfera, si quiero la puedo hacer algo más delgada, en principio lo voy a hacer así. Pues fijaros que la esfera viene por aquí. Este eje pues vemos que no está muy centrado, ¿no? Porque no coincide aquí con esta línea, no sé qué pasó ahí, que tomé mal esta perpendicular. Bueno, es igual, vamos a hacer que coincida. Entonces tenemos aquí ya esto, ahora esto va a bajar tangente y aquí va a venir una circunferencia. Entonces cogemos una circunferencia, voy a coger por ejemplo una de radio, esta por ejemplo, de radio 8, o mejor de radio 9. Fijaros que siempre los diseños de letras o de formas tangentes y otra de radio 9 los podemos hacer de esta manera, colocando las circunferencias tangentes, ¿vale? Bueno, pues fijaros, este es tangente y ahora aquí será una perpendicular común a las dos, ¿vale? O sea que en realidad aquí será una línea perpendicular a esta y aquí será otra línea perpendicular, ¿vale? Y por último aquí otra circunferencia también tangente a esta. Vamos a coger una de 10. Y fijaros que el centro tendrá que estar
por la línea que escojo. Si es esta, ese es el punto de tangencia y cojo aquí la circunferencia de 10, vale. Bueno, pues ya tendría todo, con lo cual a partir de aquí ya le doy cierto tamaño aquí al cilindro y luego decíamos que esto podíamos cerrarlo con un trozo esférico e incluso sacarlo fuera, ¿no? Bueno, vamos a cerrarlo así y ya está. O sea que estas dos son de 9, 9 y de 10. Vale. Bueno, pues ya lo tendríamos. Ahora ya habría que acotar, ¿vale? Hacemos el simétrico a igual distancia y se acabó. Cogemos los centros de estos arcos, uno y otro, y aquí a igual distancia hacemos esos dos arcos. Entonces dibujamos ahí los dos centros que equidisten del diámetro del eje central. Entonces tenemos por aquí este centro y por aquí este otro. Aquí este otro, este centro. A ver. Bueno, marcamos entonces las circunferencias de 9 y de 10 a igual distancia respecto al centro de la figura. Tenemos aquí el centro para este arco, tenemos aquí el centro para este otro y tenemos ahí arriba el centro para el último, que es este, y su simétrico aquí. Con lo cual ya lo podemos trazar los tres, ¿no? Entonces decíamos que estos eran de 9, pues tendríamos aquí el arco tangente, tangente a la base, y ahora este otro tangente a este. Y por último, este último tangente a esto. Con lo cual ya tenemos esta forma que hace así. Y aquí el de 10. Bueno. Tomando ahí tangente, esta circunferencia, y el punto de tangencia ya sabemos que está alineado con este centro. O sea que será el punto de tangencia. Aquí debí tomar mal este centro, no está a igual distancia. No, queda aquí desviado. Bueno. A ver, repetimos este que no es simétrico. Entonces debemos coger aquí una medida igual. Y ahí es donde estará el centro. Vale. Entonces tenemos aquí tangente a esta circunferencia. Pues vendrá por aquí. Y estará, ese será el punto de tangencia este. Bueno, en el momento en que esto sea aquí horizontal, ya subimos aquí un pequeño cilindro. Aquí vamos a poner otro en paralelo. Marcamos aquí los límites y por último, una vez que tenemos esto, hacemos un arco. Vamos a coger este centro. Como el centro no está muy bien centrado, valga la redundancia, pues bueno, no coincide muy bien. Bueno, pues esa sería ya la forma en alzado. Recordad, este arco solo comprende desde el centro, desde la horizontal hasta aquí. Bueno, normalmente los tapones para este tipo de frascos suelen ser más largos, ¿no? Así es poco estilizado, ¿no? Bueno, pues tenemos ya la figura formada por varios arcos, pero no hay que dejarse engañar porque esto no es una superficie de revolución. Para eso tenemos esto aquí. Y ahora bajaremos aquí el grosor este de la circunferencia, ya que esto sí que va a ser de revolución. Lo hacemos aquí.
Entonces el tapón sí que lo es. Vemos que tiene el mismo tamaño que el eje menor de la elipse. Bueno, tenemos ahí la circunferencia. Y por último proyectamos también el perfil, ¿vale? Vamos a colocar aquí el plano, la línea separadora de los dos planos en alzado. Marcamos aquí la línea. Y ahora proyectamos estos puntos, el grosor de la elipse, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando el objeto no es de revolución o tiene cierta complejidad, siempre se nos exige hacer el perfil, ¿vale? Porque el perfil va a definir líneas y tamaños que todavía no tenemos, ¿no? Vale. Bueno, pues pasamos esas medidas aquí. Cogemos esta medida, la pasamos aquí y lo mismo aquí con esto. Y lo mismo con el centro. Bueno, pues siempre las tres vistas correlativas, que tengan todos sus elementos alineados, eso es obligado en el sistema diódico, ¿vale? Siempre deben estar todos los elementos perfectamente alineados. Bueno, y por último, una vez que tenemos esto, vamos a pasar, ya cuando tengamos el perfil, a acotar, ¿vale? Bueno, pues aquí todos estos elementos deben estar alineados. El tapón será idéntico aquí en el perfil, ya que sí que es de revolución. Entonces habría que proyectar todos estos puntos. El eje viene por este punto, ya lo marcamos. Y ahora la esfera tiene el centro aquí. Bueno, no era una esfera porque en realidad, si la esfera está bombada, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? Pues es elipsoide, ¿no? Es una esfera que se aplasta, se convierte en elipsoide, como una cápsula, ¿no? Entonces en el elipsoide podemos tener aquí una sección elíptica, aquí otra sección elíptica y aquí otra sección elíptica. O podemos tener también otro tipo de elipsoide, el de revolución, todas estas secciones circulares, y luego esta sería elíptica y esta sería elíptica. Este sería el elipsoide de dos ejes y este el de tres, ¿vale? El de tres. ¿Qué quiere decir? Que en realidad aquí esta sección con un plano meridiano, con el plano que corresponde a los planos cartesianos, pues nos daría elipse, elipse y elipse, ¿no? En este caso no, en este caso son circunferencias. Bueno, pues aquí tenemos un caso de que en realidad esto sería circunferencia, por lo tanto sería el caso del elipsoide de dos ejes, ¿no? Y vemos que a partir de aquí la perpendicular es tangente a esta línea, ¿vale? O sea que si aquí cogemos esta línea será perpendicular ahí al punto de tangencia, ¿vale? Bueno, pues hecha esta pequeña introducción a lo que sería la forma aquí de elipsoide, pues ya para concluir hacemos el perfil. Entonces pasamos esta anchura, la anchura máxima está aquí, ya lo traemos por aquí, sobre esta línea, cogemos esta anchura y ya la colocamos aquí, desde aquí hasta aquí. Bueno, ahora aquí, como esto se estrecha, de repente el elipsoide al llegar aquí arriba, pues puede seguir siendo forma estrecha, pero aquí lo que vamos a hacer, esto ya habría que estudiar el diseño, es a partir de aquí ya hacer cilindro, ¿no? Entonces, donde está esta línea, esto es un cilindro. Entonces, a partir de esta línea hacemos el cilindro y es idéntico por ahí, ¿vale? O sea, la línea de los centros, aquí,
nos define ya la posición del cilindro, ¿no? Entonces cogemos las medidas para este cilindro. A ver. Y luego también para el otro cilindro de mayor radio, ¿no? Que sería esto. Hasta aquí, hasta aquí. Bueno, por último decíamos que el centro estaba aquí, entonces respecto a esta línea cogemos esta medida, cogemos la posición del centro, lo marcamos y hacemos el arco de ese fragmento esférico que era ¿alguien se acuerda el nombre? De ese trozo de esfera, un casquete esférico, ¿vale? Bueno, tenemos el cilindro, esto baja en vertical, es el contorno, la generatriz del cilindro, y ya tenemos ahí el tapón. Luego tenemos esto, otro fragmento cilíndrico, y ahora vienen los arcos, que pueden ser distintos o no. Y como esto ya es muy estrecho, pues ahora aquí ya le doy la curvatura que quiero. Veo que esto es más ancho que la longitud esta, pero es igual, como vimos antes, es igual que la elipse, ¿vale? O sea que esto es igual, pero esto no. Bueno, voy a hacer aquí la tangente. Voy a hacer también aquí en este punto, ya que es la anchura de la figura, la tangente. Bueno, por último coloco la base de la figura. Puedo hacer también que sea de revolución hasta aquí, a partir de aquí ya ser un cono elíptico. Recordad que el cono elíptico, en vez de tener una forma circular como un cono de revolución, pues en realidad esta forma es también apaisada. Esto sería un cono elíptico, ¿no? O sea que en realidad las generatrices se apoyan en una directriz que es elipse, ¿vale? Entonces puedo hacer que, por ejemplo, sea circular hasta aquí. O sea que hasta aquí sea superficie de revolución. Eso quiere decir que aquí sería idéntico, la parte de abajo sería idéntica y así no me complico, ¿vale? O sea que sería volver a hacer las mismas circunferencias, tendría aquí esta con la misma posición, voy a marcar la posición de los centros, esos son unos centros, estos son otros. Y también las mismas distancias, ¿no? Con lo cual tendría esta distancia aquí para colocar los centros de esas circunferencias, aquí uno, aquí otro, mientras que los centros de las otras serían este y este. Con lo cual circunferencias de longitud 9, diámetro 9 milímetros, pues ahora las marcamos aquí. Entonces tenemos esta externamente otra vez, aquí la de 9 externamente y otra vez la de 9 aquí tangente a la anterior y por tanto los centros alineados con el punto de tangencia. Bueno, y una vez que teníamos estas dos, las tangentes, ahora ya termina la revolución aquí, vamos a hacer que termine aquí en este punto, y a partir de aquí, pues la esfera aquí ya no es esfera, sino que es una forma, si quiero hago aquí una forma circular, pero a partir de aquí ya haciendo dos paralelas tendremos que esta es la perpendicular común a ambas curvas. Vamos a hacer que caiga así tangente a esto y tangente a esto. O sea que aquí tiene ligera inclinación esta curva. Bueno, por último aquí también le damos el perfil que queramos, ya que en realidad no tiene ya nada que ver con lo que iba a ser la esfera, ¿no? Entonces, si realmente es un elipsoide, pues este arco sería elíptico y lo terminaríamos aquí, si queremos, también con una pequeña curva y el arco elíptico. Vale.
enlazado con la parte más ancha. O si queremos que corte ahí al cilindro, si corta el cilindro habría una línea aquí de intersección. En principio hago un pequeño arco suave que enlaza con este. Bueno, pues esa sería la forma así en perfil. Parece que no es muy coherente con este, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos una anchura máxima y luego esto y luego aquí suave con una curva que enlaza. O sea que esto es un arco elíptico y luego esto es una línea recta, ya que a partir de el punto este, que sería punto de tangencia, es perpendicular a esta línea y por tanto esto es un cono elíptico. Bueno, pues ya tenemos la figura al completo. Marcamos las líneas, las definimos un poco mejor. Arco elíptico enlazado con el cilindro, línea recta enlazado con un pequeño arco aquí tangente y ahora viene por aquí. No hacemos la parte interna para hacer el hueco. Ya que los frascos siempre tienen curvatura por debajo, no lo hacemos para no complicar más. Bueno, pues esta sería la forma final. Y aquí tangente. Lo mismo aquí. Arco tangente, tangente. Tangente al trozo circular, lo mismo aquí al circular. Bueno, y aquí no vamos a hacer tampoco las discontinuas, ¿no? Porque habría que mostrar esto aquí, la discontinua interna, ni el interior del frasco tampoco. Bueno, ya lo tenemos. Externamente sería esto, pues ya solo falta acotar. Si esto lo hemos hecho con arcos, pues tenemos aquí que marcar un centro y aquí marcar el otro. Si lo hemos hecho en plan de elipsis, tenemos los dos ejes, entonces marcamos el primer centro y ya acotamos en un minuto y concluimos. Entonces tenemos cota para este arco, dirigido al centro, línea de cota, radio, el que sea, pongo aquí la flecha. Cota para este arco, pues por ejemplo por aquí dirigido al centro, aunque el número no va a ir muy bien ahí, pero bueno. Cota para estos centros, marco la posición de los centros. Entonces primero yo recomendaría acotar distancias, ¿no? Entonces fijaros este centro y este, distancia entre ambos, pues esto se convierte en línea continua, una línea vertical, línea continua. Y aquí ponemos ya la cota. Bueno, pues tenemos. Esto debe sobresalir 2 milímetros, flecha de cota, 15 grados. Y medida la pondremos aquí. Bueno, tenemos distancia en horizontal y también necesitamos distancia en vertical. Entonces, convierto esto en línea continua. Convierto esto en una horizontal en línea continua. Y aquí a 8 milímetros de distancia pondría la cota, poniendo aquí ya la medida entre centros, tanto en vertical como en horizontal. Bueno, ya tengo todo esto acotado. Luego tengo esta circunferencia que la puedo acotar aquí arriba o si quiero aquí. Yo lo voy a acotar aquí, así. Yo voy a poner solo la flecha aquí, dirigida hacia el centro. Y pongo aquí diámetro, el que sea. Bueno, lo mismo aquí, distancia entre centros. Este centro se convierte en continuo. Voy a sacarlo fuera de la línea de tierra. En continuo, línea vertical. Y marco aquí la flecha de cota. Marco entonces aquí ya las dos flechas. Marco aquí los dos segmentos de la línea de tierra. Y tengo distancia en horizontal de esto y de estas dos que voy a colocar hacia aquí arriba. Pongo aquí, lo pongo hacia arriba para que no intercepte a la figura y pongo aquí la cota. En paralelo a este eje horizontal, distancia en horizontal de estos dos centros. Vale. Bueno, por último,
esto se convierte en continuo, cota continua, por ejemplo, entre estas tres medidas. Voy a poner aquí así. Entonces esto se convierte en continuo, esto también y esto también. Hasta aquí era discontinuo y ahora es continuo. Con lo cual pongo una flecha aquí, otra aquí y otra aquí. Ya tengo estas tres medidas, ¿vale? Y esto lo continúo. Bueno, tengo medidas en vertical. Puedo aprovechar aquí también para este centro. Convierto este centro en continuo. Prolongo la línea de cota, es una línea vertical. Y voy a poner la flecha aquí. Vale. Con lo cual ya tengo todas estas medidas en vertical, ¿vale? Bueno, tengo este centro, ahora a partir de aquí es un cilindro, ¿vale? Entonces si quiero, en el cilindro me está permitido no utilizar línea auxiliar de cota, con lo cual podría poner aquí una flecha horizontal y marcar aquí la flecha y poner aquí diámetro, el que sea, ¿vale? Lo mismo aquí, ya acoté esta medida, por lo tanto ya solo me queda la esfera. Marco aquí la posición del centro, luego marcaré bien los ejes a tinta y marco aquí la posición de la cota para la esfera dirigida hacia el centro. Como es menor de 180 grados, corresponde al radio y pongo radio, esfera. Ya no pongo el símbolo de diámetro, ya no lo acoto aquí. Bueno, aquí como esto realmente era un arco elíptico, basta con acotar la anchura, aunque está alineada con esta ya no es necesario. La distancia esta la tenemos, es igual, en todo caso no estaría de más acotar aquí para que se viera que es igual, como es igual ya no lo pongo y estaría prácticamente resuelto, ¿vale? Me faltaría distancia entre estos dos centros, bajo aquí la vertical y coloco aquí la cota. Pongo aquí la flecha, distancia entre estos dos centros. Vale. Bueno, una vez que tenemos ya en horizontal y en vertical, ya solo nos quedarían los centros. Entonces esto. Pongo aquí la flecha y pongo el radio de curvatura de esto. No voy a poner esfera porque no es una esfera, ¿vale? En principio iba a ser esfera, pero al estar aplastada es elipsoide, ¿vale? Aquí no hay radio de curvatura, entonces puedo medir distintas distancias, alturas, ¿no? Pero bueno, como se ve que es tangente, esta anchura está ya aquí delimitada, ¿no? Por este arco, pues ya no hay más que hacer. Entonces ya solo nos quedaría pues este arco, marco aquí la posición del centro, marco este arco dirigido ahí, tengo ya este radio, ahora tengo este y tengo por último este. Con lo cual, acotación concluida. Entonces pongo aquí la flecha y pongo aquí la flecha. Tenemos que evitar que tanto líneas de cota como líneas auxiliares de cota no se corten entre ellas. Bueno, evitar que se corten, no que no se corten, ¿vale? Bueno, pues eso sería ya. Nos faltaría la altura de esto. Como aquí ya tengo esta cota y aquí tengo esto, pues lo puedo poner aquí. Pues convierto esto en, dejo ahí un desfase, dejo 8 milímetros y pongo aquí la cota en vertical, ¿vale? Bueno, ya tengo esa altura, tengo su diámetro aquí, en principio hay que revisar, pero parece así a priori que está completo, ¿vale? Aquí esta circunferencia que es tangente. Bueno, ya solo faltaría poner los números. Yo lo voy a poner así en plan rápido. Habría que medir con detenimiento, ¿no? Pues el radio de cada uno. Esto es el radio porque es menos de 180 y entonces era diámetro 9 es 4,5, ¿vale? 4,5 milímetros, ¿vale? Este también 4,5, estamos con milímetros, ¿no?
A ver, bueno, más o menos. Esto sería 35. Esto sería, o sea que lo mido tal cual está aquí. También 35, casualmente. Sin embargo no lo parece, bueno, está algo descentrado, ¿no? Lo mismo aquí, esto mide 24. Entonces iríamos poniéndolas así, las de este lado. Bueno, me diría 38. Esto 7. Como hay un eje de simetría aquí, que no debe interceptar aquí, entonces ya no acoto estas de aquí. Tengo distancias en horizontal y en vertical de ambas, ¿no? Tampoco acoto estas porque la figura por abajo es idéntica, ¿no? Bueno, ultimaría aquí este radio, por ejemplo, este radio es de 46. Pues aquí sí que hay dudas de si se debe poner así o si se debe poner así, porque está entre las dos cosas, ¿no? Bueno, lo voy a poner así. Por eso cuando hay dudas es mejor girar un poco más hacia aquí, ¿no? Y el radio de esto es 12. El diámetro de esto es 31. Y el diámetro de esto es 23. Y la altura de esto es 10. Bueno, pues como vemos la acotación es bastante rápida. Si lo hacemos más preciso, pues algo más lento, pero bueno, ese sería el resultado final. Bueno, pues al final nos quedó algo parecido a esto, no exactamente, o sea, tenemos una forma abombada, en principio era una esfera pero terminó en elipsoide, luego tenemos una forma circular por aquí abajo y ahora tenemos aquí una forma que sube, que tiene forma de Escocia y en cilindro, y luego un pequeño cilindro aquí con un casquete esférico. Entonces, si esto lo hacemos en perspectiva y ya concluimos, pues tenemos, como esto es abombado, en perspectiva quedará algo así. O sea que esta sería la sección, mientras que aquí arriba pues la sección varía poco, y ahora aquí lo ponemos también en posición oblicua. Aquí arriba no, aquí abajo es circular, o sea que esto lo pondríamos así en circular, mientras que estas son elipses, ¿no? Y aquí arriba es circular también. Entonces ahí sería un casquete esférico. Y aquí tendríamos las secciones elípticas, ¿no? O sea que por aquí es aplastado y justo cuando llega aquí abajo, aquí son elipses todas, pero al llegar aquí abajo ya se convierte en circunferencia, con lo cual en la perspectiva esto lo pondríamos con una elipse que tiene el eje mayor horizontal, mientras que aquí los ejes mayores son oblicuos, ¿no? Para diferenciar de que es una forma abombada, ¿vale? O sea que aquí tendremos la sección que pasaría por los vértices de los ejes menores de las elipses y por ahí detrás. Entonces es una forma que por un lado en un alzado parece que va a ser de revolución, pero ya vemos en el perfil que no lo es. Y podríamos hacer esto más reducido para hacerlo más estético, pero si esto lo reducimos, esto se cae al primer golpe que se le dé. Entonces esto debe tener una base pues mejor circular que elíptica, ¿no? Bueno, entonces recordamos, en la perspectiva pasaría esto. En realidad estas líneas van a ser oblicuas para que se vea que bajo cierta proyección va a ser así, mientras que estas van a ser elipses que tienen el eje mayor horizontal, ¿no? Vamos a retocar aquí la elipse, ya que ahí al hacerlo con arcos, pues era esta, si no recuerdo mal.